Weapons es posiblemente una de las películas que más expectación y debate ha generado en los últimos tiempos. Algunos dicen que es muy buena, otros dicen que es malísima. En este vídeo vamos a analizar los puntos más importantes de la película y te voy a contar por qué, en mi opinión, la película es muy buena, sin ser la mejor película del mundo, pero tampoco una estafa ni una basura. Aparte, también en este vídeo voy a hablar de las principales críticas que se le ha dado a la película y voy a intentar rebatirlas y decirte mi opinión y por qué esas críticas no están justificadas. Siendo, por ejemplo, una de las principales críticas que no es una película de terror al uso. Muchos dicen que se sienten estafados porque Weapons no es terror. Y a la gente que dice eso yo le pregunto, ¿de verdad preferías una película de terror al uso, como las 50.000 que se estrenan al año en cartelera? Ya sabes, la típica del Vaticano de una monja, la típica de una familia que se muda a una casa, también está la otra de un grupo de amigos que se va por ahí y le ataca un monstruo. Yo la verdad es que desde mi punto de vista valoro mucho más a alguien que se atreve, como Zack Cregger, y que te dé una película nueva y diferente a cualquier película olvidable de estas que te encuentras, pero vamos, a sacos. Y justo dando comienzo con los puntos más importantes de la película, para mí, una de las cosas que hace muy bien Zack Cregger es contarte una historia. La película es un relato. Y en los relatos hay un poco de todo. Hay un poco de terror, hay un poco de misterio, hay un poco de thriller. Tenemos incluso drama en esa película, comedia. Quiero decir, no es mucho más real hacer eso, que en una historia no solo haya una cosa, no todo sea terror o misterio, y realmente en la historia de la vida real hay diferentes formas de verla. De hecho, es una de las mejores cosas de la película, la narrativa, porque todo el mundo estará de acuerdo que lo mejor de la película es la forma en la que está contada la historia, la narrativa, ¿no? La forma en la que se nos presenta la historia, contada desde el punto de vista de diferentes personajes, y que todas estas mini historias se acaban uniendo en una sola y tenemos el desenlace de la película. ¿Por qué este método narrativo es tan bueno? Pues porque te da diferentes puntos de vista, cada uno con sus toques diferenciales, que le da mucha riqueza a la película. Comenzando con la primera historia que sale, es la de Justine, la profesora. Vemos una historia de obsesión, de soledad. Esa profesora no tiene a nadie en la vida, realmente lo único que tiene es su trabajo y sus alumnos. De hecho, una de las primeras cosas que le pide a Marcus, el director, es que le deje volver a trabajar, porque no tiene nada más. Sin su trabajo solamente tiene la bebida. Además, su trabajo deja de ser algo bonito, algo representativo para ella. Ya no la conocen como la profesora, sino como aquella profesora que fue la culpable de la desaparición de 17 alumnos. Y toda su parte de la historia está marcada por la obsesión, tanto de los que la odian y la persiguen, y ella se siente observada y perseguida, tanto por su misma obsesión por conocer qué ha ocurrido, para solucionar todo ese tema. Luego la segunda historia que tenemos es la de Archer, el padre que se siente arrepentido por no haberle dicho nunca te quiero a su hijo, que además está muy bien llevado en la película, porque si te das cuenta, ese niño es el que le hacía bullying a Alex, porque casualmente Alex es un niño al que su padre le presta mucha atención y lo trata con mucho cariño. No es de extrañar casualmente que el niño que le hace bullying es un niño al que su padre no le dice te quiero. Y la historia de Archer también está marcada por la obsesión de descubrir qué ha ocurrido y de poder recuperar a su hijo. Y posiblemente su capítulo dentro de la historia tiene mucha más investigación y todo el tema de thriller y de investigación policíaca de la película. Luego, si no me equivoco, tenemos a Paul. Realmente todas estas partes de la película voy a ir comentándolas más bien rápido para que no se haga eterno, así que intentaré comentarlo con ritmo. Paul, como decía, es el policía y su trama, aunque él sea el policía, no tiene que ver tanto con la investigación, sino con una parte mucho más divertida y de acción, en la que vemos esa persecución al yonki, escena que me flipó, la verdad. Esa persecución está súper bien grabada y que en parte, de nuevo, su historia tiene que ver con la obsesión y con la adicción al alcohol, y vemos cómo se refugia en el alcohol después de la situación de tanto estrés que vive en la persecución con el yonki y el tema de las agujas. Pierde el control y le da un golpe y entonces pues eso desemboca en la culpabilidad, el miedo a perder su trabajo, a defraudar a su suegro, a su mujer, etc. De hecho, estas tres historias están muy bien interconectadas porque, digámoslo así, vemos contraplanos de la misma escena. En la trama de Justine vimos un plano desde un punto de vista y justo desde el de Paul, por ejemplo, vemos el plano pero desde la vista de Paul. Y de hecho, eso se repite en la siguiente historia que vamos a comentar, que es la de James, que para mí por lo menos ha sido una de las tramas más interesantes de la película y más divertidas. Y además sorprende que gran parte de la revelación o de encaminarnos a la revelación tiene que ver con el propio yonki. Es él el que acude a la casa y descubre que ahí están los niños. Y además me gusta que si siguen las pistas es completamente verosímil que acabe siendo él el que descubre a los niños, porque
todo su camino tiene un sentido. La siguiente historia también me encantó, que es la parte y la trama de Marcus, porque es en esta en la que se nos revela a Gladys, la villana de la historia, y la verdad es que por fin tenemos la continuación de la escena que se nos presenta anteriormente de la persecución en la gasolinera, en la que desde el punto de vista de Justine o de Archer, no recuerdo bien, vimos que aparece Marcus persiguiéndola con la famosa postura y la famosa imagen que se ha visto tanto en los trailers. Escena que ya luego comentaré mejor cuando estemos hablando de otro punto. Todavía sigo hablando de la narrativa, te lo recuerdo. Estoy hablando de la estructura de la película y cómo es tan buena. Y para terminar, ya tenemos la historia de Alex, que es la que cierra porque en esta se nos cuenta todo. Ya sabemos todo. Y como dije, la parte de James era la más divertida, porque incluso tenía un poco de comedia, pero es que la parte de Alex, para mí, tiene mucho drama. Y me parece que no se ha hablado nada de eso, pero en la parte de Alex tenemos unas escenas que a mí me encogieron el corazón. Y son las escenas en las que vemos cómo Alex alimenta tanto a su padre y madre como a los 17 compañeros secuestrados. Y estas escenas me emocionaron bastante, la verdad, me causaron bastante impacto ver cómo ese niño los alimentaba y por ver el destino tan triste que le había guardado en la vida a esa pobre personita. Por cierto, si has llegado a esta parte del vídeo, agradecería que dejaras un like y me dejaras un comentario en el que me comentes tus impresiones de la película, qué es lo que te ha parecido a ti. También, como siempre, la invitación a que te suscribas. Si te gusta el contenido de series y películas, este es tu canal. Es solamente un clic y te avisa de todos los vídeos que suba, de todas las novedades de cine y de series que puedes ver en este canal. Bueno, solamente eso, no interrumpo más, continuamos con el vídeo. Y sinceramente me molesta mucho que haya mucha parte del público que haya criticado la película por la comedia, por el final. Porque esta gente dice que la comedia arruina el final porque es una película de terror. En una película de terror no te puedes reír. Y la verdad es que no comprendo por qué no te puedes reír en una película de terror. Quiero decir, si la intención de un director es darte miedo en una escena y realmente te acabas riendo, pues es verdad que está mal porque no era la intención del director, pero yo creo que esa escena final, que te rieras, formaba parte del plan del director. Pero de hecho, si estabas prestando atención en la película, realmente el último sentimiento que te deja la película no es la risa. Y es que sí, realmente entiendo que la gente se riera en el final. Yo la vi en el cine y en la sala todo el mundo se estaba descojonando viendo esa persecución de los niños a la vieja, viendo a esa mujer mayor gritando, huyendo como una loca. Realmente es inevitable que la gente se riera. Pero como digo, si prestas atención a lo que pasa justo a los 10 segundos, que es el final, es agridulce. Te deja una sensación extraña en el cuerpo. Porque luego de ver despedazar a esta mujer, se nos cuenta, la narradora, la niña que nos habla al principio de la película y luego también al final, esta narradora nos cuenta que Alex no volvió a vivir con sus padres, que se tuvo que ocupar de él una tía suya, una que no le hacía daño, y que realmente todos esos niños vivieron un trauma tan grande que el que antes logró hablar fue al año. Y ahí sí es cuando termina la película, cuando la imagen va a negro, se cierra el telón y hemos terminado. Y esa escena final te debería haber dejado con el cuerpo cortado, la verdad, porque te estabas riendo y justo te dicen eso. O por lo menos eso es lo que me ocurrió a mí, porque no es un final feliz ni mucho menos. Y por eso me molesta tanto que la gente critique la comedia sin comentar ni darle lugar a esa escena que es el verdadero final. Y es que, como dije al comienzo del vídeo, la película es una historia, es un relato. No es terror y punto. Es más bien un terror atípico, pero la película es una mezcla de géneros y ese es el segundo punto por el que la película es buena. Por cómo mezcla los géneros. La verdad es que eso para mí la película lo hace espectacular. Cómo mezcla el thriller con el terror, con un poco de drama, con una parte más divertida, la acción. Sinceramente el resultado es una película tan especial que solamente puede llamarse Weapons. Y sinceramente yo creo que es de valorar y de forma muy positiva. Si no te gustó la película y aún así estás viendo el vídeo, te lo agradezco que estés escuchando una opinión que realmente es contraria a la tuya y si simplemente me dices, pues mira, no me gustó, no sé por qué, pero la sensación no me gustó. Obviamente no te quiero cambiar la opinión y es respetable que pienses eso, pero quiero darte argumentos de que la película no es tan mala, para que al menos no te sientas estafado. Es como, no me ha gustado, pero bueno, la película no es mala. Y a los que dicen que la película no tiene nada de terror, ningún elemento de películas de terror, le quiero decir, bueno, ¿has visto la misma película que yo? Porque es cierto que no abundan, la película no es solo terror, pero bueno, si no la enmarcas dentro del género terror, ¿de qué género la enmarcas? Es que tampoco hay más géneros. Y quiero comentar una escena de la película que para mí es magistral y que realmente muestra lo bien que hace el terror Zack Cregger. Con una escena que desprende una tensión y que de verdad lo hace de forma magistral y os explico el porqué. Me refiero a la escena de la parte de la historia de Justine en la que ella está vigilando la casa de Alex y está dormida en el coche, por la noche.
Y es una pena que no pueda poner las imágenes porque justo acaba de salir la peli y todavía no puedo mostrar imágenes, pero me refiero a la escena esta en la que Justine está dormida, se abre la puerta de la casa de Alex y a los 2 o 3 segundos vemos como una figura, la de la madre de Alex, sale andando como si fuera un muñeco de juguete con unas tijeras en la mano de forma lenta hacia el coche. Esa escena es completamente increíble. ¿Por qué? Pues porque esa escena se toma el tiempo de mostrarte todo el viaje de esa figura amenazante hacia la víctima, hacia Justine. Todo ese camino con esa música de tensión, sabiendo el espectador lo que puede ocurrir, es increíble. Vemos cómo va avanzando cada vez más cerca de la víctima y para mí lo que ya es sublime es cuando esa figura amenazante sale del plano por detrás del coche y tú no la ves, pero escuchas cómo abre la puerta de detrás y se sienta en el asiento. Y ese hecho es lo que hace que esa escena sea increíble, que sin ver sepas lo que está ocurriendo y te genere esa sensación de ansiedad, de expectativa, de saber qué va a ocurrir, de cómo se nos va a mostrar ese ataque, hasta que vemos que por fin vuelve a aparecer en plano esas tijeras, pero lo que hacen es cortarle el pelo a Justine, etc. Pero esa escena para mí es de las mejores de la película. Y cambiando de tercio completamente, quiero hablar de otro apartado de la película que me ha gustado y es la verosimilitud. Normalmente en las películas de terror solemos ver cómo la acción le sucede a personas aisladas, en lugares remotos en los cuales no hay gente alrededor. Pero sin embargo me encanta The Weapons cómo hace partícipe a todas las personas del pueblo de forma indirecta. Como por ejemplo, cuando Marcus va a atacar a Justine, lo hace en mitad de la calle, la persigue como un loco, entra en la gasolinera, hay gente que es testigo, ¿y eso cambia algo? No, pero lo hace real. Realmente ninguno somos héroes. Si te pillara a ti en esa situación, tú solamente mirarías embobado esa persecución diciendo ¿qué cojones está pasando? Y obviamente no está la policía ni llega nadie, porque es que en esas situaciones la policía tarda en llegar, no llega allí por arte de magia. Pero ver cómo la acción sucede en el mundo real, que hay personas alrededor y lo ven y lo presencian, solamente que no pueden darle explicación porque saben que no es algo normal, pero sucede en el mundo real y es lo que más me gusta. De hecho, la escena final, la persecución de los niños, cómo van entrando en todas las casas del vecindario rompiendo los cristales en esta persecución, también me flipó, porque es que están sucediendo en un sitio, no es una mansión aislada o en un convento. Es que es muy fácil y muy básico hacer eso de que la historia se cuente en un lugar tan remoto que solamente involucra a los personajes que están allí. No involucran al resto de la sociedad, pero en Weapons involucran a todos. Y continuando con la verosimilitud, me gusta mucho una escena que es la escena en la que Justine dispara a Paul, que tiene que dispararle 2 veces porque la primera vez le dispara en el cuello y vemos que sigue brotando la sangre y que ese tiro no ha sido un golpe fatal que acabe con él en el acto y sigue todavía presionándole el cuello y luego tiene que volver a dispararle en la cabeza. Me flipa, porque es realista. De hecho, el poder o el encantamiento que tiene la bruja Gladys hacia los personajes no los convierte en superhombres, pero les doblega la voluntad de tal forma que solamente se centren en el comando, ¿no? o en la orden que les da a ella. Tal es así que incluso cuando le da el primer disparo le hace daño y se está desangrando y posiblemente lo acabaría matando, pero como sigue obsesionado y obcecado con cumplir la orden que le ha dado Gladys, sigue apretándole el cuello. La verdad es que no sé qué más deciros, la película a mí me ha encantado, es una película muy especial, es una experiencia muy buena la de ir a verla al cine, y justo además en esta época creo que encaja perfectamente, y creo que gran parte de las críticas vienen de personas que no han visto Barbarian, quiero pensar, porque si has visto Barbarian creo que sabes el estilo de película que hace Zack Cregger, porque también en Barbarian hace cosas que no son muy típicas dentro del cine de terror, pero que le dan un toque especial y diferencial con el resto de cine, la verdad, a mí me gusta mucho. Y una cosa que también hace tanto en Barbarian como en Weapons es no darle mucha importancia a lo mágico o la explicación a lo fantástico, porque realmente podría haberse llevado gran parte de la película explicándote por qué Gladys tiene ese poder, de dónde viene el árbol, cómo funciona, pero para Zack Cregger creo yo que no es importante. Cómo ocurre las cosas mágicas no son importantes, sino lo que ocurre. Y por eso mismo me gustaría que después de ver este vídeo me dijerais, pues mira, mi impresión de la película ha mejorado un poco después de escucharte hablar de ella, porque para mí es que merece mucho la pena. Sinceramente, creo que es muy buena película, que demuestra que no hay que tener una mente cerrada, hay que ir al cine a ver películas sin tener en cuenta las críticas, porque obviamente creo que no le ha hecho un flaco favor,
todo el tema de que en Rotten Tomatoes tengo una nota súper alta, que esa parte la entiendo. Si te esperabas el mejor peliculón de la historia, que iba a ser una obra maestra y realmente no lo ha sido para ti, entiendo que estés en descontento. Pero que me digas que no te gusta porque no es una película de terror, me parece un argumento insuficiente. Y bueno, esto ha sido todo. Me llaman Koi si no me conocías. Como siempre, la invitación a que me dejes un comentario sobre el vídeo o sobre la película, sobre lo que quieras. De nuevo, te invito a suscribirte si te ha gustado el vídeo y te dejo en la cajita de comentarios mis redes sociales por si quieres seguirme. Y me despido. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Que por cierto, se da también de una película de terror que es Together.